La brisa caliente del desierto barría las calles polvorientas de Jerusalén. En lo alto del palacio de Salomón, un hombre de mirada firme contemplaba la ciudad dorada. Su nombre, Jeroboam, un simple trabajador que jamás imaginó que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. En aquellos días, el rey Salomón gobernaba con esplendor, pero su corazón había comenzado a desviarse. A pesar de su incomparable sabiduría, se había entregado a la idolatría, construyendo altares a dioses extranjeros para complacer a sus muchas esposas. Israel, la nación escogida, comenzaba a tambalearse bajo el peso de su pecado. Fue entonces cuando la profecía tocó la vida de Jeroboam. Cierto día, mientras caminaba por los campos, un profeta llamado Ahías de Silo se le acercó. Vestía un manto nuevo, inmaculado, que de pronto desgarró en 12 pedazos, con una mirada intensa, extendiendo 10 de esos fragmentos hacia Jeroboam, y pronunció palabras que cambiarían su destino. Así dice el Señor: he decidido arrancar el reino de la mano de Salomón y darte 10 tribus. Solo una tribu quedará para la casa de David, por amor a Jerusalén. El corazón de Jeroboam latía con fuerza. 10 tribus. Dios mismo lo estaba escogiendo para gobernar la mayoría de Israel. Pero el profeta le advirtió: si obedece los mandamientos de Dios como lo hizo David, Él te levantará una casa firme y duradera. Pero si te apartas, la promesa era clara: obediencia traerá bendición, rebeldía traerá ruina. Jeroboam dejó aquel encuentro con fuego en los ojos y un propósito en el alma, pero el destino no sería tan sencillo. Cuando Salomón supo de la profecía, su furia se encendió como una tormenta. Jeroboam se convirtió en un hombre marcado, un fugitivo. Con el eco de la profecía en su mente y la sombra de la persecución, tras él huyó a Egipto buscando refugio bajo el ala del faraón Sisac. Allí, en tierras extranjeras, Jeroboam esperaba, mientras la historia seguía su curso. Los años pasaron como granos de arena arrastrados por el viento. Salomón murió y su hijo Roboam ascendió al trono. Israel estaba inquieto. El pueblo estaba cansado de los impuestos y las duras cargas que el viejo rey había impuesto. Fue entonces cuando Jeroboam regresó de Egipto, como un león que había esperado su momento. El pueblo lo recibió con esperanza, y juntos fueron a enfrentar al nuevo rey. Tu padre nos impuso un yugo pesado, dijeron los ancianos a Roboam. Si alivias nuestra carga, te serviremos fielmente. El nuevo rey pidió 3 días para responder. Fue entonces cuando cometió el error que sellaría su destino. En lugar de escuchar a los sabios consejeros de su padre, prefirió las palabras arrogantes de los jóvenes que lo rodeaban. Diles que mi dedo meñique es más horrible que la cintura de mi padre, se burlaron sus amigos. Si él los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Cuando Roboam pronunció esas palabras, el pueblo se estalló en furia. 10 tribus se rebelaron en un solo grito: no tenemos parte en David, a nuestras casas Israel. Así comenzó la división del reino. Jeroboam fue proclamado rey sobre las 10 tribus del norte. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. Era el cumplimiento de la profecía, pero también el inicio de la tragedia. Jeroboam tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Dios le había dado el reino, pero él debía gobernar con justicia y fidelidad. Sin embargo, la semilla del miedo comenzó a envenenar su corazón. Si el pueblo sigue subiendo a Jerusalén para adorar en el templo, tarde o temprano volverán a la casa de David y me matarán. El eco de la profecía se desvaneció ante la sombra de su ambición. Jeroboam tomó una decisión que sellaría su destino. Mandó fabricar 2 becerros de oro. Los colocaron en Betel y Dan, y proclamó: Israel, estos son tus dioses, los que te sacaron de Egipto. No vayan más a Jerusalén. Aquí adorarán. La idolatría había nacido en su reino, pero esto era solo el comienzo. La ruina espiritual de Jeroboam estaba por desatarse. La multitud acudió, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible,
a los altares de oro en Betel y Dan. Jeroboam, en su desesperación por mantener su poder, no solo reemplazó a Dios, sino que se entregó a la más baja traición posible. Idolatró a un falso Dios. Aquel acto no fue solo un error político, sino una herida mortal al alma de Israel. ¿Cómo podría un pueblo que había sido testigo de los milagros de Dios caer tan bajo? La historia de Jeroboam se convirtió en una advertencia de lo que sucede cuando el poder, el miedo y la codicia corrompen el corazón. Un día, mientras Jeroboam realizaba un sacrificio en el altar de Betel, un hombre de Dios se acercó y le proclamó una profecía. Alguien de la familia de David nacerá para destruir estos altares y esta idolatría. El altar será quebrantado, y los huesos de los sacerdotes idólatras serán quemados sobre él. Jeroboam, furioso por la amenaza a su autoridad, extendió su mano para apresar al profeta. Pero en un giro inexplicable, su mano quedó paralizada. «Sánala, por favor», rogó Jeroboam, humillado ante el poder de Dios. El profeta, lleno de compasión, oró por él. Inmediatamente, la mano de Jeroboam se restauró, pero ya era tarde. La semilla de la duda y el temor había echado raíces profundas. Jeroboam intentó entonces cambiar el rumbo, pero sus decisiones siguieron siendo erráticas. Temía que su reinado se desmoronara si el pueblo regresaba a Jerusalén. Así que, sin consultar a Dios, inició una nueva fiesta religiosa, imitando la fiesta que se celebraba en Jerusalén, pero con una versión distorsionada. A medida que pasaban los años, la corrupción espiritual se apoderaba de su pueblo, y Jeroboam comenzó a vivir una vida marcada por la angustia. La promesa de Dios de establecerle una dinastía sólida comenzó a desvanecerse. La historia de Jeroboam es una advertencia que resuena a través del tiempo. Un hombre elegido por Dios para algo grandioso, pero que, por miedo y orgullo, desobedeció y destruyó todo lo que había sido dado. Pero la ruina no termina ahí. El reino de Jeroboam comenzaría a desmoronarse lentamente, y su nombre quedaría asociado al mal. A cada paso, el castigo divino caía sobre él, y el pecado de su nación lo arrastraba con él. El tiempo pasó, y la ruina espiritual de Jeroboam no fue solo un castigo personal, sino una plaga sobre toda la nación. El reino del norte, que él había logrado construir con tanto esfuerzo, comenzó a desmoronarse ante sus ojos. La desobediencia a Dios, las falsas promesas y las malas decisiones terminaron cobrando su precio. Dios, en su justicia, no dejó de enviar advertencias. Profeta tras profeta se levantaron contra Jeroboam, reprendiendo su idolatría y su corrupción. Sin embargo, su corazón seguía endurecido. Jeroboam se volvió cada vez más ciego, hasta que la división que él había fomentado en Israel se convirtió en su perdición. Finalmente, su descendencia también fue condenada. Su hijo Nadab fue asesinado, y con él se cerró la puerta a su linaje. Dios había cumplido su palabra. En el reinado de Baasa, la familia de Jeroboam fue completamente erradicada, tal como se había profetizado. La historia de Jeroboam es la historia de un hombre que, de ser elegido por Dios, se permitió seducir por el poder, el miedo y la falta de fe. Es un relato que habla de promesas rotas, de reinos que caen por su propia corrupción, y es una advertencia para todos aquellos que, al igual que él, se enfrentan a la oportunidad de vivir bajo la bendición divina, pero prefieren el camino fácil de la idolatría y la desobediencia. Así terminó Jeroboam, el rey que vio la promesa de Dios desvanecerse entre las sombras de sus propios pecados. Su nombre sería recordado no por la grandeza que pudo haber alcanzado, sino por la tragedia de lo que fue destruido por su propio corazón desviado. Y así, el reino del norte vivió una serie de altibajos, pero nunca alcanzó la estabilidad y la prosperidad que pudo haber tenido bajo la mano de un líder fiel a Dios. El eco de Jeroboam aún resuena en los pasajes de la historia, como un recordatorio de lo que ocurre cuando un hombre, elegido por Dios, decide rechazar la verdad por miedo y orgullo.